Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo, dice el Señor. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto, y yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Después Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania y, elevando sus manos, los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Los discípulos que se habían postrado delante de él volvieron a Jerusalén con gran alegría y permanecían continuamente en el templo alabando a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy la ascensión, es decir, Cristo que asciende, que vuelve al Padre. Y la oración colecta nos decía que nos permita con santa y sana alegría dar gracias a Dios porque nuestra humanidad en Cristo ha sido elevada a lo más alto, es decir, ha sido elevada a la derecha del Padre. Es una expresión que termina de sintetizar aquello que Pablo, tanto en el tiempo de la Cuaresma como en algunos textos que escuchamos en la Pascua, habla de que nuestra vida ya está en Cristo Jesús, ya está oculta en Cristo Jesús, y por eso nosotros no debemos comportarnos como hombres viejos, es decir, como aquellos que no han sido redimidos y reconciliados por la sangre de Cristo derramada en la cruz, sino como nuevas criaturas, allí aquellos que han sido redimidos y que por eso tenemos que tender, tenemos que buscar, tenemos que pensar toda nuestra vida hacia ese lugar donde ya todos nosotros nos encontramos en Cristo Jesús. Es decir, aprender a trascendernos. Y aprender a trascendernos significa también
acrecentar la virtud de la esperanza, no trascendernos en algo aquí intratemporal, es decir, el año que viene o el otro, sino que trascendernos desde aquello que Dios mismo ha introducido en nuestro tiempo para que nosotros, porque estábamos incapacitados, desde Él, desde su encarnación, ahora en Él podamos volvernos al Padre. Hay muchas corrientes filosóficas que dicen que el hombre tiene capacidad de trascenderse, pero en definitiva es una capacidad de trascenderse aquí en el tiempo y no más que ello, de construirse su propia trascendencia, su propio futuro. Y a veces ese futuro puede ser muy limitado porque no va más allá de su propio horizonte y de lo que él se proyecta, porque no está enraizado y no está incrustado en aquel que ha muerto y que ha resucitado y que hoy vuelve al Padre. Y que no solo con su vuelta al Padre nos lleva y lleva nuestra humanidad a lo eterno y así nos abre el camino y nos dice que nuestro lugar definitivo es ahí, sino que también nos abre la puerta del corazón de Dios. Y recordemos las palabras del Evangelio, en el Evangelio de Juan, cuando él dice que nadie puede acceder al Padre si no es por Él. Por eso Él, cuando vuelve al Padre, también nosotros nos llenamos de alegría y de gozo, porque es abrirnos las puertas del corazón del Padre para que en Él nosotros podamos ingresar en la vida del Padre. Para ello nosotros también tenemos que aprender a escucharlo, aprender a ser revestido con la fuerza de lo alto y revestido con la fuerza de lo alto, aprender a ser sus testigos. ¿Testigo de qué cosa? De aquello que habla en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que se supone que como buenos amigos de Dios, porque Teófilo significa eso, amigo de Dios, y cada uno de nosotros somos ese amigo de Dios. Hemos recuperado esa amistad por la reconciliación. En esa amistad se supone que hemos aprendido y nos vuelve a recordar lo esencial que nosotros tenemos que salir a anunciar, que el Mesías tenía que sufrir, resucitar de entre los muertos al tercer día. Pero no solamente anunciar que murió y resucitó, que esa muerte y resurrección tiene una consecuencia sobre la vida y la historia de aquel que acepta ese mensaje. Es para el perdón de los pecados. Y nosotros tenemos esa novedad para el mundo. Tanto se habla en nuestros medios, en las redes, la grieta, la violencia, el enfrentamiento. ¿Acaso los cristianos somos tan tibios que no nos damos cuenta que Cristo resucitado ha dejado en nuestra mano esa capacidad de ser sus testigos y sobre todo de anunciar eso nuevo ante aquellos que se quieren reinventar y en la reinvención no hacen más que destruirse y envejecer más, porque el hombre cuando se quiere reinventar sin Dios carece de creatividad y carece de novedad. Cuando nosotros
buscamos en Dios lo nuevo, recordemos lo que dice en el libro del Apocalipsis. Yo soy el que hace nueva todas las cosas. Pero nuestra vida se va envejeciendo, se va estrellando, se va precipitando, porque siempre buscamos reinventarnos sin Dios. Entonces los cristianos tenemos algo, y ese algo que tenemos es lo que Cristo ha dejado. Por eso este año se cumplen 100 años de la primera exhortación del Papa Pío XV, Benedicto XV, que llamaba a los cristianos de aquella época a propagar la fe, porque esos eran los términos, pero también ponía la base de lo que hoy se llama la misión y de lo que hoy aparece en el mandato claro de Jesús: vayan y hagan que todos los pueblos sean mi discípulo. Sean mi discípulo, y nos convoca a reavivar ese don que hemos recibido en el momento del bautismo, que no es solo el don de la santidad, sino también el del discípulo misionero, de saber ser sus testigos, ser misionero en lo ordinario, es decir, ahí en la familia, en el trabajo, donde me encuentro, ahí tengo que llevar esa buena noticia. Ahí tengo que anunciar que el que estaba muerto vive, y es el que nos ha dado el Espíritu, y es aquel que tiene la capacidad de recrearnos y hacer nueva todas las cosas. Pero pedirle al que vuelve, al Padre, que nos dé la valentía, porque nosotros admiramos cuando otros salen con la Biblia y decimos: ay, mira cómo estos salen. Es decir, necesitamos la parresía, un término que se usa aplicado a los apóstoles, que aun cuando lo azotaban, cuando lo ponían preso, cuando lo prohibían y estaban al borde del martirio, ellos tenían la valentía de anunciar a Jesús muerto y resucitado. No se quedaban con las pequeñeces. Nosotros nos quedamos más bien en los problemas y nos olvidamos todo lo grande que tenemos por delante para anunciar todo lo bueno y todo lo novedoso. Si hay algo que hace Satanás para que nosotros no anunciemos, es hacernos tener vergüenza. Está el sinvergüenza, el que jode a otro y el que ya no tiene vergüenza de nada. Pero está el que tiene vergüenza y no, tengo miedo, ¿qué voy a ir a decir yo? Porque con la vergüenza, el coludo te inhibe. El coludo te paraliza. Y entonces esa posible capacidad de anunciar y de poner todo lo bueno que tenés en la comunidad, en tu familia, en el barrio, ahí donde te encontrás, lo guardás y Él festeja y aplaude. Pidamos al resucitado que nos dé la valentía, a la luz del Espíritu, de mirar qué lugares de nuestra vida también tenemos que aprender a evangelizar y hacer que la fe llegue ahí.